Buenos días, amigos y amigas. Gracias por haberse levantado tempranito en este domingo para venir a presenciar una extraordinaria conferencia que tenemos por parte de María Dolores Ruiz. Lolita, ella ya nos estuvo acompañando en las transmisiones, ¿verdad?, del Foro Social Municipal que tenemos, que habíamos tenido todos los días durante 2 semanitas, y más o menos nos dio un preámbulo de lo que hoy va a hablar. Es una muy buena conferencia basada en las cuestiones que estamos viviendo ahorita en estos momentos. Lolita, pues no nos queda más que agradecerle por estar aquí y todo suyo el micrófono. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Como dijo, levantarse temprano en domingo está difícil, pero aquí estamos. Bueno, comenzamos. Como introducción tenemos que en 1979 un grupo de científicos del Instituto de Tecnología de Massachusetts comenzaron a hacer un estudio acerca de lo que era el cambio climático, lo que era mejor lo leo. Un grupo de científicos del Instituto de Tecnología de Massachusetts, liderado por Jules Charney, advirtió sobre los efectos de los gases de efecto invernadero, principalmente el dióxido de carbono en la atmósfera, y cómo podían afectar el clima y, en consecuencia, al medio ambiente. Esto se hizo ya después de que anteriormente se había hecho un libro que se llamaba Primavera Silenciosa, de una escritora norteamericana que había hecho estudios sobre lo que eran los contaminantes en el medio ambiente. Ya en los 90s se le dio la atención al deterioro del medio ambiente y los efectos que podían tener para la humanidad. Asimismo, se comenzó a hablar del cambio climático y el calentamiento global. Hasta la década de los 90 se empezó a poner un poquito de atención a esto, pero a pesar de todo, no era muy frecuente que en las escuelas o en algunas en los medios de comunicación se hablara sobre esto. En Río de Janeiro, en 1992, representantes de 129 países se reunieron para hablar de las posibles soluciones. No obstante, que se tomaron acuerdos para la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Pocos países cumplieron. No todos los países cumplieron lo que habían prometido y se siguieron dañando, se siguió lanzando y se sigue lanzando gases de efecto invernadero. El cambio climático, por cambio climático se entiende al cambio del clima. Es que no lo alcanzo a ver, directamente atribuido a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera y se suman a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Esto lo dijo la ONU, este es el concepto que tiene la ONU de cambio climático. De hecho, el clima siempre ha cambiado todo el tiempo en nuestro planeta, todo el tiempo el clima está cambiando, con temporadas muy grandes, podría decirse de inviernos muy largos o veranos muy largos, pero no llegan a unas temperaturas como las que estamos llegando ahorita en las altas temperaturas. La siguiente. El cambio climático. El cambio climático es un problema difícil de resolver por los países de manera individual. Por el motivo se estableció el protocolo de Kioto, Japón, y en donde varios países se comprometieron a reducir los gases de efecto invernadero al 5%. Esto no se cumplió. No se redujeron. Incluso ahorita en este momento están todavía con esas discusiones porque no se han reducido los gases de efecto invernadero, incluso han aumentado más.
Ya no son toneladas como anteriormente se hacía, sino gigatoneladas de emisiones. Tanto Estados Unidos como Rusia no firmaron el acuerdo, a pesar de que son los países que más GI emiten a la atmósfera. Además, China y la India y varios países latinoamericanos, entre ellos México, han aumentado sus emisiones. Y México tiene firmado el protocolo de Kioto y aún así no han cumplido con lo que se comprometieron a hacer. El siguiente. El crecimiento económico y la población ha contribuido de forma significativa al incremento de los GI en la atmósfera. Sabemos que el 78% de las emisiones se deben a la quema de combustibles fósiles y en los procesos industriales, por el consumo de petróleo, gas natural y carbono para proporcionar energía eléctrica, el funcionamiento del transporte y la producción de bienes a gran escala, que esta genera la mayoría de los gases que causan el cambio climático. Esto pasa, como se ven en las fotografías, diariamente se están quemando el carbón o el gas natural o el petróleo. ¿Y qué pasa? Pues que cada vez hay más y más gases de efecto invernadero, y sobre todo nos faltó uno, que son los fluorocarbonos, que son los que dañan la capa de ozono. El siguiente. Las consecuencias del cambio climático son diversas son diversas. En las zonas polares se empiezan a deshacer, el aumento del nivel del mar empieza a crecer, los huracanes son cada vez más fuertes y las tormentas también son más potentes. Hay sequías y desertificaciones, extinción de especies, que ya muchos animales ya están en peligro de extinción por nuestra culpa. Una es la caza indiscriminada, y la siguiente es porque sus hábitats siguen deteriorándose y terminándose más, porque cada día más estamos creciendo y creciendo como poblaciones. Y el aumento de enfermedades. El cambio climático también trae el crecimiento de muchas enfermedades. De hecho, mucha gente últimamente se han quejado de que están enfermas de cáncer, aunque no se han llevado a cabo estudios de realmente cuántas personas tienen esa enfermedad. Nuestro país es particularmente vulnerable a esta problemática por su ubicación entre dos océanos y su exposición a fenómenos meteorológicos frecuentemente que tienen en peligro a la población. No sé si ustedes se dieron cuenta el año pasado en Sinaloa la cantidad de lluvia que cayó en un pequeño tiempo. Supuestamente en esas áreas regularmente en un mes caen 68 milímetros de agua. En dos días cayeron más de 300. O sea, la cantidad diferente que fue de la precipitación del agua. El siguiente. Bueno, todo esto también es consecuencia de que nos falta educación ambiental. ¿Por qué? Porque no tenemos dentro de los programas educativos el cuidado del medio ambiente. Son pocas las escuelas que tienen un programa en el sistema, no sé si ayer lo vieron, que faltan muchas materias que se han reducido o que se han eliminado. Entonces, la educación ambiental no viene en el programa educativo. Si viene de una forma muy ligera. Se entiende por educación ambiental al proceso dinámico, continuo y de participación que busca despertar en la ciudadanía conciencia por medio del conocimiento y la experiencia que le permite identificarse con la problemática ambiental. Si tenemos eso, nos comprometemos, nos ponemos a pensar, nos ponemos a actuar acerca del cuidado del medio ambiente.
Desafortunadamente, como ya lo dijimos, no existen programas de educación ambiental para todas las personas que nos proporcione el conocimiento, destrezas y motivación para enfrentar las necesidades ambientales que requiere cada región y contribuir con su desarrollo sustentable. De hecho, los que tienen los mejores programas ambientales son las organizaciones civiles. Desafortunadamente, para las organizaciones no hay los fondos necesarios para llevar a cabo esos programas. Además, la mayoría de los programas se enfoca a los niños. Y dicen, no, es que ellos son el futuro. Sí, son el futuro, pero ¿qué estamos haciendo nosotros ahorita en el presente? ¿Cómo contribuimos nosotros como adultos a que no se deteriore más el medio ambiente? ¿Qué les vamos a dejar a las siguientes generaciones? Un planeta ya terminado, ¿qué compromiso tenemos nosotros con ellos? Hace poco una chica de 16 años que está en todas las redes sociales y que la critican muchísimo por lo que está haciendo, nos dijo que no teníamos vergüenza de hablar y estar en esos foros cuando realmente no hemos hecho absolutamente nada. Lo poco que podemos hacer es a nivel personal, pero necesitamos que la gente tenga más educación ambiental y necesitamos unirnos para eso. El siguiente. El cambio climático es un problema complejo, multifuncional, que necesita una comunidad educada en el tema ambiental, no solo en sembrar árboles, en cuidar animales y no tirar basura, que son muy importantes, sino además en temas más profundos que afectan al planeta, como es la deforestación, las emisiones de GI y las emisiones por las empresas, la contaminación por las emisiones de los automóviles, la contaminación auditiva y lumínica y el cuidado del agua, que son una comunidad educada es una comunidad participativa. ¿Saben ustedes qué es la contaminación lumínica? No sé, usted sí sabe. La luz artificial. La luz artificial. De hecho, se ha comprobado que las aves pierden el rumbo, las aves migratorias, por las luces de las ciudades. Y nos afecta a nosotros también. Nuestros hábitos de sueño son alterados por la luz artificial. Y en grandes ciudades, por eso la gente casi no duerme. El siguiente. La participación ciudadana. La participación ciudadana es fundamental para la conservación de un medio ambiente sano, ya que proporciona a la comunidad la oportunidad de participar e influir en la toma de decisiones públicas. Asimismo, poder pedir a las autoridades información sobre asuntos ambientales que pueden dañar la salud en las comunidades. Esto está garantizado por la Declaración de Río de Janeiro en su principio 10. En el principio 10, que es el que sigue, nos da la facilidad de exigir a las autoridades que nos informen sobre lo que está pasando en nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque todos los documentos que el gobierno mexicano firma internacionalmente tienen la misma autoridad que la Constitución mexicana. Cuando en México se compromete con algún protocolo y lo firma, tiene que cumplir lo que dice ese protocolo. Pero no se hace, desafortunadamente. El siguiente, bueno, este es el principio 10, que, bueno, aquí está lo que es,
Sí, es que da mucha luz. Sí. Pero ya vamos a terminar, ¿no? Sí, ya vamos a ya vamos a terminar, no está. Ya se bajó la luz poquito. Ya se va a apagar un poquito. Bueno, en la participación ciudadana, el principio de esa afirma que el derecho de la ciudadanía es a tener acceso a la información ambiental, es acceso a la participación en la toma de decisiones que afecten el medio ambiente y el acceso a la justicia. ¿Qué pasa cuando no tenemos información ambiental? No pasa nada y no nos importa, no creamos conciencia. Incluso hay algo muy importante. Cuando se dan los permisos para instalar, vamos a suponer, una gasera, y el gobierno no le informa a la comunidad que van a instalar esa gasera. La comunidad se da cuenta hasta que ya la pusieron y ya no pueden hacer nada. Incluso llegan a decir, no, nosotros dimos el permiso porque ellos ya traían todos los permisos desde la Ciudad de México. Y eso no es cierto. Pero como la gente no sabe, cree que sí, y ya llegaron todos los permisos de la Ciudad de México. Eso nos pasó a nosotros como organización cuando se instaló la empresa Temarri. Nosotros no nos oponíamos a que la empresa Temarri se pusiera en Tecate. Es muy importante que se reciclen los residuos tóxicos, sobre todo químicos. Pero lo que nosotros nos oponíamos era el lugar donde se lo estaban poniendo, porque es sobre los pozos de agua que están en San Pablo. Ahí están los pozos, los mantos freáticos, y nosotros decíamos, bueno, sí, ponlos ahí, pon la empresa, pero no la pongas ahí. ¿Qué nos dijeron las autoridades? No, se pueden instalar porque ya tienen todos los permisos. Y se instalaron. Los permisos los traían desde la Ciudad de México. Si nosotros hubiéramos sabido del principio 10, no dejábamos que se pusieran. ¿Por qué? Porque en el principio 10 nos da el acceso a la información ambiental y también nos permite la participación ciudadana y también acceso a la justicia, pero no sabíamos, ya es demasiado tarde. El siguiente. La participación ciudadana nos proporciona la oportunidad de influir en la tarea de las decisiones de una manera democrática y poder contribuir de una forma consciente en el cuidado del medio ambiente y tratar de frenar el cambio climático. Bueno, con eso concluyo y pues muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Ok, más que pregunta, yo vine con la idea de que esto es un foro. ¿Y qué es un foro? Es un lugar de discusión, de análisis. Es una presentación muy interesante, ¿no? Tiene muchos principios bastante interesantes, pero no estamos viendo opciones, no estamos viendo caminos aquí, en tu presentación. Sí. Se me hace interesante generar ese tipo de opciones. Lo particular, yo trabajo desde hace más de 15 años en proyectos de comunitarios. Trabajamos a través de una asociación civil, he trabajado para el gobierno como consultor independiente. ¿Y qué hemos estado haciendo? Dentro de lo que tú dices ahí del derecho a la información, primer comentario con respecto a Temarri. Efectivamente, los permisos son federales. Son federales a través de un manifiesto de impacto ambiental. Ellos manifiestan cómo van a impactar en el ambiente y manifiestan sus estrategias de mitigación. Lo que no estaba en ley hace 20 años era la socialización de los proyectos. Ya está en ley. Ahora hay un foro social donde van los terceros interesados y van y dicen, yo estoy en contra porque a mí no me lo informaste. Esa es la parte que ahora está en ley desde hace 7 años. Semarnat lo puso en ley, los foros de validación social. Así se llaman los foros de validación social. Pero desgraciadamente, ¿cuándo los hacen?
A veces ni siquiera nos damos cuenta cuando hacen ese tipo de no, foros. sí. A mí me ha tocado participar en 3. Uno como proponente del manifiesto de impacto ambiental, defendiendo el manifiesto que estábamos el impacto que íbamos a hacer al ambiente, que no era tan dañino, y las estrategias de investigación que teníamos. Así es. Y 2, por parte de la sociedad, defendiendo los intereses de los vecinos terceros afectados. Entonces, conozco las dos partes. Sí. Pero ya está en ley. Y si se hacen, lo único que tenemos que ver es los mecanismos por los cuales el gobierno está obligado a enterar. Entonces, cuando tú te enteras de cualquier punto es a través de la Gaceta del gobierno, donde cuando ellos lo publican en la Gaceta es el medio oficial que tienen para comunicar. Si tú no te enteraste, desgraciadamente falta obligar a nuestros diputados a que legislen, a que se haga del conocimiento, y no nomás en forma de edictos, que la socialización se dé a través de la invitación abierta a foros. ¿Quién lee los edictos? Okay, precisamente, es lo que te estoy diciendo, ¿no? Okay, ¿qué podemos hacer? Pues hay que hablar con los diputados que están ahorita en esta legislación a nivel estatal y decirles, oye, ¿sabes qué? Mira, hay esto, los antecedentes a través del protocolo de Kioto, a través del protocolo del Grupo de Río. Necesitamos que la gente se entere de lo que está pasando, ¿no? Y Así tampoco es. abusar de ello, porque hay empresas que traen muy buen proyectos de desarrollo y que a través de grupos de presión se dejan de instalar y generan un buen desarrollo para la ciudad. Yo estoy de acuerdo con lo que dices tú. Los mantos acuíferos de San Pablo son muy importantes. Incluso si se hubiera puesto al otro lado de la carretera, con eso no hubiera habido problema. Sí. O sea, sí estoy de acuerdo contigo. Sí, no, lo que pasa es que, mire, de hecho por eso se decía así eso, para que se abriera el diálogo. Desgraciadamente no vino la gente, la participación ciudadana. Sí. Eso es lo que falta. Fíjate. Mucha participación y falta mucha difusión a este tipo de problemas. Muy bien, ¿no? Y es importante hacerlo, ¿no? ¿Qué otra cosa estamos haciendo? Por ejemplo, tú hablas de reforestación. En lo particular, atrás de mi casa he sembrado más de 15 árboles en el cerro, pero el último incendio me quemó como 8. Sin embargo, sigo sembrando porque tenemos que recuperar la vegetación. Ese es un punto. Pero ¿sabes qué es una de las cosas que no está ahí, en lo que genera más efectos dañinos al cambio climático? La basura doméstica. La basura doméstica, cuando se empieza a descomponer, genera tal cantidad de metano que por eso se incendia el basurero. Le echamos la culpa al ayuntamiento, pero el metano forma unos núcleos calientes. Yo soy ingeniero agrónomo y conozco bastante de esto. Genera unos núcleos calientes que se incendia desde abajo, desde adentro. Sí, no podemos hacer nada. Incluso no se apaga. No se apaga arriba, pero abajo sigue. Abajo queda caliente. Sigue, queda caliente. Pero ahí es, ¿qué podemos hacer? Nosotros, en lo particular, aquí en mi familia, todos los desechos orgánicos, desechos de la comida, los ponemos en unos botes, les ponemos tierra, les vamos poniendo cal, estamos composteando y con eso generamos hortalizas. En casa se cosechan papas, se cosechan tomates, chiles. Entonces, esa es la parte que no estamos haciendo. Tenemos que generar esa conciencia. En lo particular, tengo unos proyectos de huertos comunitarios muy interesantes que me gustaría buscar la manera de difundirlos. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a reducir el 30% de la basura que llega al relleno sanitario. Así es. Ese 30% es importantísimo por el tipo de desecho, porque la ropa, las camisas, las latas, es otro problema, pero no generan gases. Bueno, la ropa es una de las industrias que más contaminan. Sí, en el proceso en químico. el proceso químico para hacer las telas. Yo te hablo del desecho de la disposición final. Y también es un problema porque el relleno sanitario está muy lleno de ropa. Pero fíjate, nuestro principal problema, y yo lo vi ayer, pasé por ahí por el centro de transferencia. Ajá, sí. El 60% son ramas. El gobierno municipal, que es el responsable del manejo de los residuos, debería tener una máquina que cuesta $2,500, que los gringos le dicen el chipper, que es una picadora de ramas. Sí. Y si esas ramas las picara, las pusiera en otra parte, podríamos ir todos por composta para el jardín. Sí. Y con eso quitaríamos el 35% de la basura que llega al relleno sanitario. Y toda esa madera, como un proceso inverso a la fotosíntesis, que es la fijación del CO2 de la atmósfera, estaríamos evitando la creación de gases de efecto invernadero, y el metano es el peor. Así es. Incluso, fíjese que el gobierno municipal había adquirido una trituradora para ese fin. ¿Qué pasó con ella?
No sabemos, se compró en el gobierno de Donaldo Peñalosa. Joaquín la compró. Joaquín, porque bueno, con Donaldo también se compró una que estaba instalada en los encinos. Y no sabemos qué pasó con la ella. primera, bueno, lo que pasa es que se descompusieron y ya no le dieron seguimiento, no le dieron Pues, importancia a todo eso, ¿no? Ok, ¿qué otro problema tenemos? Realmente tú hablas de gases de efecto invernadero. Uno de los problemas más tremendos es la producción de ganado en el mundo. El ganado, Una vaca emite 90 kilos de metano al día en forma de gases. ¿Por qué? Porque es un rumiante y ese tipo de gases son tremendos para el agujero de la capa de ozono. El metano es tremendo. Otro problema que tenemos, digo, son muchos y son demasiados. Pero ¿qué podemos hacer? Tenemos que empezar por algo. Y por lo primero que podemos hacer es por la basura doméstica. Por la basura doméstica y también caminar un poco más, utilizar menos el automóvil. En Europa ya en algunos países ya se está castigando, o sea, se está multando a las personas que tienen el automóvil de un solo uso. O sea, una sola persona nada más va en el automóvil. Entonces, debemos también tener ese tipo de cultura de no utilizar tanto el automóvil y caminar un poco más. De hecho, el ser humano pues está hecho para caminar. Y ahora pues, ya no lo... El problema es el horario. Pues posiblemente. En lo personal, yo camino. Aquí está mi esposa que me deja sin carro. Y yo camino 5 o 7 kilómetros diarios. A veces 2 veces vengo desde un descanso al centro, a donde tengo que ir a pie. No me preocupa porque salgo con tiempo. Pero no toda la gente tiene la disposición para eso. Realmente es más importante desarrollar un buen sistema de transporte colectivo. Eso es lo que no tenemos. Y una ingeniería de tránsito. El que estén los carros mal distribuidos y que todos estén parados haciendo alto es cuando más consumen oxígeno. Entonces, es un problema. El manejo de la verificación ambiental, los que traen placas sí verifican, pero los carros que traen placas americanas que no están sujetos a esa ley no verifican. Es un problema tremendo, esa carga. Entonces, digo, volvemos a qué sí podemos hacer. Yo pienso que para eso es este foro. ¿Qué sí podemos hacer? Tenemos que hacer una difusión de programas al menos de manejo de basura responsable. ¿Qué le va a hacer al municipio? Le va a beneficiar porque esa macrocelda que tienen ahí, la última que construyeron, les va a durar más. Otra cosa es crear una muy buena sitio de disposición. ¿Para qué? Para que todos esos gases, te platico un poquito, en Monterrey, el metro de la ciudad de Monterrey se mueve con el metano que produce el relleno sanitario. Entonces, ¿qué pasa? Ellos pusieron una geomembrana sobre el basurero, se infla, entonces el metano se induce a unas líneas, se mete a presión a unos tanques, se quema, se produce electricidad y con eso se mueve el metro de Monterrey. Sí, pues de hecho hace algunos años se traía ese proyecto para Tecate. El gran problema fue que no tenían el espacio donde hacerlo. Bueno, ellos iban a hacer otro modelo, era el incinerador. No, también que se iba a instalar en Cerro Azul, los dos. De hecho, la COSEF iba a dar los fondos para hacer ese tipo de basurero. Desafortunadamente, el lugar donde se escogieron para hacer ese proyecto no era el adecuado porque era en un declive. Entonces, en un declive no se podía poner la membrana porque se iba a hacer de todo, se iban a hacer de escurrir las emisiones. Los iban a lixiviar los líquidos, efectivamente. Yo les propuse el rancho Yorba que estaba adelantito donde ellos querían, pero estaba muy caro. Sí. También estuve participando en ese proyecto. Sí, es que esos proyectos son muy caros. Desafortunadamente eso es lo que pasa, que son proyectos caros y ya. Muchas gracias, ingeniero. De hecho, pudiéramos aquí generar un compromiso por parte del ingeniero para en el próximo foro que se dé, que pudiera también traer un proyecto que se pueda exponer a la sociedad y conjuntamente pudiéramos hacer algo que beneficie, ¿no? Entonces ya queda comprometido el ingeniero para el próximo foro social municipal para que venga a exponer un proyecto. Lo estamos comprometiendo aquí, todos somos testigos. ¿Tenemos otra opinión? Sí. Bueno, buenos días. Pues yo creo que lo que yo miro en todas las exposiciones que hemos visto en estos 3 días, 2 días pasados, pues,
y es que todo va a recaer en políticas públicas. Y nada va a funcionar nada más porque yo tengo una buena disposición o disponibilidad y disposición para que las cosas sucedan, porque eso sí va a ayudar, claro, pero es un granito. En cambio, si se hacen políticas públicas y que los grupos organizados y las personas como el ingeniero, por ejemplo, gente enterada, usted misma, Lolita, que nos uniéramos todos. ¿Qué importa que si ustedes luchan por el tema ambiental, otros luchan por el tema animal, otros luchan por el tema de la educación? Todo mundo, todas las organizaciones, unirnos y hacer un plan de trabajo para el gobierno, para que obligar al gobierno entrante, ¿qué importa de qué partido sea? Eso no cuenta, eso no es importante, sino que el gobierno entrante sea nuestro servidor, porque esos son servidores de nosotros, públicos pues, y llevarles proyectos para que las cosas sucedan, porque ellos son los que manejan los recursos, ¿sí? Nosotros manejamos las ideas, el conocimiento, en este caso el profesor, pero los recursos económicos los manejan ellos, y ellos los manejan, y siempre los manejan, y los manejan mal, porque hay que quedarse con la mitad de esos recursos para sus bolsillos, cosa que en ese combate se está, ¿verdad? Corrupción. Sí. Pero el tema no voy sobre él, sino el tema es que ellos manejan los recursos y nosotros somos los que debemos de llevarle los proyectos para que sucedan las cosas. Y les aseguro que más de uno de los proyectos van a salir más baratos como los presenta la sociedad, a como ellos los resuelven mal, y el dinero se va por un bolsillo, por ahí, parte del dinero. Entonces, aquí lo que una de mis sugerencias es que las organizaciones nos conjuntemos para que de esa manera presentemos proyectos al gobierno. ¿Y qué importa de qué tipo de organización sea una y otra? Todas son disímbolas, todas son con intereses diferentes, pero el interés es el común, el de la sociedad. Esa es una sugerencia. Muchas gracias. ¿Alguna otra participación? Bueno, Lolita, muchísimas gracias por su participación. Creo que el problema fundamental de esto es la falta de información. Si no estamos informados, no podemos exigir. Y a medida de que estamos informados y que participamos y que somos parte de las problemáticas sociales, las vamos a hacer nuestras y les vamos a querer poner solución. Creo que el cambio climático lo estamos viendo todos, lo estamos viviendo, somos parte del problema, pero también somos parte de la solución. Entonces, tenemos que trabajar en ello. Entonces, con la necesidad de llevar a los ciudadanos la oportunidad de encontrarse y mostrar su situación frente a sí mismos, pensar cómo medirse y compararse con otros tiempos o con otras comunidades, el comité organizador del primer Foro Social Municipal, en representación de la ciudadanía asistente, otorga constancia como conferencista a María Dolores Ruiz por su participación con la ponencia Cambio Climático, Educación Ambiental y Participación Ciudadana, realizado los días 27, 28 y 29 de septiembre con sede en el Centro Cultural Tecate Secutec. Tecate, Baja California, 29 de septiembre del 2019. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor.